Este es un nuevo vídeo sobre la determinación de la estructura de compuestos orgánicos a partir de los espectros de resonancia magnética nuclear obtenidos en un espectrómetro de sobremesa de 80 MHz de la marca Magritech. Para determinar la estructura de un compuesto orgánico por RMN, lo primero que debemos hacer es registrar un espectro de protón. En este caso he tomado unos 25 miligramos del compuesto problema y los he disuelto en 0,5 mililitros de cloroformo deuterado. He introducido la muestra en el espectrómetro de sobremesa de 80 MHz y tras tan solo un minuto he obtenido el resultado que te muestro. Se ve una señal aparentemente singlete a 1,8 ppm y un conjunto complejo de señales entre 6,7 y 7,5 ppm, región típicamente aromática. El desplazamiento del singlete a 1,8 ppm es compatible con un grupo metilo unido a un anillo aromático, por ejemplo, así que le vamos a asignar tentativamente una integral de 3. Como consecuencia, la integral conjunta de toda la región aromática resulta ser de aproximadamente 9 protones, lo que nos obliga a pensar en más de un anillo de benceno. El número de posibilidades es grande, pero antes de pensar en ninguna estructura concreta que nos condicione la mente, vamos a pasar al segundo paso, que es el registro de un espectro de carbono 13 desacoplado de protón. Ya sabes que la abundancia natural del carbono 13 es tan solo del 1,1%. Además, la constante giromagnética del carbono 13 es unas 4 veces menor que la del protón, lo que hace que resuene a una frecuencia de 20 MHz, 4 veces menor que la del protón, pero también que lo haga con una potencia de emisión 4 veces menor que la del protón. Todo ello hace que el tiempo total de registro de un espectro de carbono 13 sea al menos unas 400 veces más largo que el de protón. Por ejemplo, el espectro que he registrado en el mismo espectrómetro de sobremesa a 20 MHz ha tardado 455 minutos, o lo que es lo mismo, 7 horas y media, es decir, unas 455 veces más que el de protón. Para ello se han acumulado exactamente 13.639 scans, o en otras palabras, el espectrómetro ha transmitido 13.639 pulsos de radiofrecuencia blanca de 20 MHz a la muestra, que se ha excitado 13.639 veces, y tras cada excitación, la muestra se ha dejado relajar durante 2 segundos en los que ha emitido una radiofrecuencia propia que, repetida 13.639 veces, sumadas una sobre otra y transformadas Fouriermente, dan lugar al espectro que te indico. En total se observan al menos 12 señales descontando las 3 del cloroformo deuterado centradas a 77,2. La primera aparece a 20,1 ppm y este desplazamiento hace razonable pensar que pertenezca al carbono del grupo metilo que descubrimos en el espectro de protón. En el otro extremo del espectro vemos una señal muy poco intensa a 198,8 ppm que es típica de un grupo carbonilo, probablemente de cetona, que son las que salen a desplazamientos químicos más altos, incluso a veces bien por encima de las 200 ppm. En la región entre 124 y 140 ppm, típicamente aromática, vemos 10 señales, algunas prácticamente superpuestas, pero que aun en mi pequeño espectrómetro se diferencian bien. De ellas, las 3 de mayor desplazamiento químico son muy poco intensas, lo que es característico de carbonos no protonados. Por otra parte, las señales a 128,6 y 130,2 ppm son a grosso modo el doble de intensas que las otras 5 que las circundan, y eso nos puede hacer sospechar que cada una pertenezca a 2 carbonos relacionados por simetría. Con las 12 señales de carbono, incluyendo el carbonilo, que implica además un oxígeno, y las 2 intensas probablemente dobles, por un lado, y por otro, las integrales 9 más 3 en protón, podemos plantear una fórmula molecular tentativa C14H12O. Si excluimos de la fórmula los grupos metilo y CO que nos han sugerido el primer vistazo de los espectros, nos quedamos con C12H9 para el núcleo o núcleos aromáticos. Lo más fácil es pensar que C12 implique 2 anillos de benceno. Como hay 3 carbonos no hidrogenados,
Lo más lógico es que un anillo posea un sustituyente y el otro dos. Además, la existencia de 3 sustituyentes es compatible con un grupo carbonilo que se une por 2 lados y un metilo que se une por uno. La intensidad doble de las señales a 128,6 y 130,2 ppm es compatible con un benceno monosustituido, en el que los 2 carbonos en orto al sustituyente por un lado y los 2 meta por otro son equivalentes entre sí por simetría. A este anillo monosustituido le correspondería además uno de los 3 carbonos poco intensos, que sería el no protonado que porta el sustituyente, y otro de intensidad normal, que sería el carbono protonado en para. Cualesquiera que sean esas señales, nos quedan otras 6 para el otro anillo de benceno, 2 de intensidad muy baja y 4 de intensidad normal, lo que sugiere un benceno disustituido en el que no exista simetría alguna, ya que todos los carbonos dan una señal diferente. Podemos descartar entonces la sustitución para, porque en ella se da simetría entre los carbonos orto por un lado y los meta por otro. Por tanto, este segundo benceno debe ser disustituido en orto o meta. Se me ocurren estas 4 posibilidades para ensamblar las 4 unidades que hemos deducido: un metilo, un carbonilo, un benceno monosustituido y otro orto o meta disustituido. Toda esta información la hemos deducido a partir exclusivamente de los espectros monodimensionales de protón y carbono, pero tenemos que recurrir a espectros bidimensionales de correlación protón-carbono para ensamblar las piezas. El espectro HSQC nos permite emparejar los protones y los carbonos que están directamente unidos. Desgraciadamente, los protones aromáticos aparecen en una región tan estrecha que el resultado de este espectro bidimensional es poco informativo, aparte de confirmarnos que las señales a 1,8 ppm en protón y 20,1 ppm en carbono están ligadas entre sí, en acuerdo con mi hipótesis del grupo metilo. Los desplazamientos químicos son además compatibles con un grupo metilo unido tanto a un anillo aromático como al grupo carbonilo. La respuesta final sobre la estructura nos la da el espectro HMBC, que correlaciona protones y carbonos que estén a 2 y 3 enlaces, y excepcionalmente a 4. Debes saber que los espectros HMBC se pueden sintonizar para maximizar la intensidad de la señal de correlación entre protones y carbonos que sustenten una determinada constante de acoplamiento. Te muestro 4 espectros HMBC que se han registrado en 137 minutos cada uno, sintonizados para constantes de 3, 5, 8 y 10 hercios, respectivamente. El máximo de intensidad de cada correlación ocurre cuando la constante que mantienen el protón y el carbono 13 coincide con la de sintonización. Pero lo importante es que, si ampliamos la región del desplazamiento del grupo metilo en protón, vemos que los protones del grupo metilo se correlacionan con hasta 6 carbonos. La experiencia dicta que a partir de una distancia de 3 enlaces entre protón y carbono, las constantes de acoplamiento son siempre muy pequeñas y generalmente incluso pueden no dar lugar a correlación. Por tanto, podemos excluir las estructuras de bifenilmetilcetonas, porque en ellas los hidrógenos del grupo metilo se encuentran a 5 y 6 enlaces de algunos carbonos del anillo al que está unido, y solo podrían observarse correlaciones con hasta 4 carbonos a 2, 3 y 4 enlaces. En la 3-metilbenzofenona, los hidrógenos del metilo se encuentran a 2, 3 o 4 enlaces de solo 5 carbonos, mientras que en la 2-metilbenzofenona están a esa distancia de 6 carbonos, lo que concuerda con el número de correlaciones observadas. En concreto, la correlación entre los hidrógenos del grupo metilo y el carbono del grupo carbonilo es la más significativa. Ocurre con una intensidad muy pequeña, pero máxima en el espectro HMBC sintonizado a 3 hercios, lo que indica que los protones y el carbono implicados sustentan una constante muy pequeña, de 3 hercios como máximo, compatible con una distancia de 4 enlaces, como están en la 2-metilbenzofenona. Problema resuelto. Si adquieres la rutina explicada en este ejemplo, muy probablemente podrás determinar estructuras semejantes a esta con relativa facilidad. Hasta el próximo ejemplo. Adiós.